En esta semana, trascendentales revelaciones cambiarán la historia, el futuro de la humanidad. Por un lado, oficiales de inteligencia americana revelan la existencia de extraterrestres, informan de 650 vistas de ovnis y el Capitolio pide información detallada al ejército. Por otro lado, la inteligencia artificial está siendo publicitada de una manera sorprendente. Se habla de 6 niveles de inteligencia artificial que superarán la capacidad de coeficiente intelectual del hombre. La robotización del hombre, la humanización de los robots. ¿Qué es lo que habrá detrás? ¿Será solo inteligencia artificial o habrá un ente? Una cosa que vamos a ver aquí. Pero también quiero hablarles sobre el calentamiento global y las revelaciones de la ONU, Gutiérrez, a propósito del calentamiento que él dice que se está transformando en un hervidero grande, global, pero le salen adelante 1.500 científicos que muestran la farsa del calentamiento global. ¿A quién creerle? Hoy en día la ciencia está siendo cooptada por la ideología y está siendo objeto de manipulación para las personas. ¿No será que detrás de esas noticias habrá una relación con los extraterrestres? También lo vamos a ver, porque hay otra noticia que habla de la inminencia de una guerra mundial por el interés que tiene Polonia de intervenir o de defenderse de Bielorrusia, que a la vez tiene sus tropas, el equipo Wagner tiene sus tropas en la frontera con Polonia. Cualquier tiro en falso es una guerra mundial que se desata. Tiene relación con toda esa ciencia ficción de los extraterrestres que vienen a salvar al mundo de una eventual guerra. Lo veremos. Por último, veremos la nueva religión de la ONU. Comienza a perseguir a la Iglesia y a imponer un nuevo orden mundial. Una nueva religión de la ONU que prepara medidas drásticas para perseguir a la Iglesia porque no acepta la ideología de género. Y la Iglesia parece adecuarse a las exigencias de esas presiones de la ONU. Por un lado, el sínodo de la sinodalidad con las bendiciones a los colectivos LGTBIQ en Alemania y en otros lugares, como que se va adaptando a las exigencias de la ONU para no ser perseguida. No será el comienzo más bien de un cisma y de una nueva religión. Mientras tanto, el propio cardenal portugués acoge la Jornada Mundial de la Juventud con la proclamación: no pretendemos convertir a los jóvenes, es decir, ya no será más la Iglesia Católica Apostólica Romana que tiene como misión difundir el Evangelio para todo el mundo. Yo les dije, esta semana es muy intensa y cambiará los destinos de la historia. Quédese para comprobar, porque me parece muy importante. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a una nueva sesión de 7 días en revista con un análisis serio de los sucesos bajo la inspiración del pensamiento católico. Ahora tenemos la alegría de estar nuevamente con ustedes, lo que es de una inmensísima satisfacción, porque nos volvemos a encontrar con nuestros amigos después de una gran persecución, un hackeo, una ruptura de nuestro canal de YouTube, que lo hemos recuperado nuevamente para estar con usted siguiendo estos análisis. ¿Por qué quieren destruir el canal de Cruzada? Porque ven que nosotros somos un escollo de inspiración católica, apostólica, romana, contra esa revolución anticristiana que se pretende imponer sí o sí. No se le tiran piedras al árbol que no da frutos. Por lo tanto, eso para nosotros es una gran satisfacción. Quédese y conversaremos sobre estos asuntos. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, nuevamente aquí, teniendo la inmensísima satisfacción de estar con nuestros amigos para hacer un análisis del noticiero de la semana. Esta semana ha sido
una tal cantidad de revelaciones, de noticias que prometen cambiar el futuro de la humanidad. El miércoles pasado, por ejemplo, se presentaron 3 miembros de la inteligencia norteamericana para declarar oficialmente la existencia de los extraterrestres. Ojo, es muy importante porque antes del miércoles, durante décadas, desde 1930, cuando se hablaba de los primeros ovnis, etcétera, etcétera, nunca Estados Unidos, el gobierno, el Estado, había reconocido la existencia de los ovnis. De pronto se hace realidad, se muestran pruebas, se muestran avistamientos de ovnis, se muestra que hay tecnología que el hombre no puede tener, como unas velocidades supersónicas que no tienen nada que ver con estas velocidades supersónicas, que de un momento caprichosamente aparece 50 kilómetros más allá. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se apareció 50 kilómetros más allá? Son cosas que realmente es una tecnología no conocida por el hombre. No conocida por el hombre. Este señor David Grush, que es oficial de la inteligencia, él se presentó con el señor David Fravor y con Ryan Graves, 3 personas que bajo juramento comienzan a declarar la existencia de ovnis, que ellos mismos lo vieron, mostrando todas las pruebas que tiene la inteligencia americana, pero que nunca se han decidido a reconocer. Es más, existía una presión para todos los pilotos, sobre todo los pilotos militares, cuando avisten algo así, si ellos lo revelan, si ellos dan reporte de eso, les bajaban la calificación profesional, de manera tal a que las personas, procurando mantener su calidad profesional, nunca revelaban las cosas que veían en materia de avistamientos. Dicen que hay más de 650 pruebas reveladas, mostradas, digamos, grabadas, de ovnis de todo tipo de formas. Hay cuadradas, hay redondas, hay tubulares, cada una tiene como que una forma y un destino diferente. ¿Por qué de un momento a otro se quiere comprobar que existen los ovnis? ¿Qué son los ovnis en realidad? Yo creo que es un tema que vale mucho la pena difundir. Hay muchas personas católicas que han opinado que por la forma como se dan esos avistamientos de ovnis y aquellas abyucciones, que se llama abyucciones, es que chupan a las personas en sus platillos, los hacen pecar contra la castidad, y son toda una serie de promesas que ellos hacen de un mundo desarrollado, en paz, en que no hay bien ni mal, en que no hay moral, en que sería un mundo súper desarrollado, en que no hay iglesia, en que no hay redención, en que se supera la muerte, se supera la enfermedad y el sufrimiento. Todo eso muestra más bien como una rebelión al pecado original y una negación de la redención de nuestro Señor. Muchos opinan, y yo soy de esa opinión, que esos ovnis, esos extraterrestres, son demonios. Son demonios que vienen a sugerirnos en un momento de grave crisis, tal vez la solución falsa de un mundo más desarrollado que pueda salvar al mundo de una guerra. Y hablando de guerras, pues yo quiero mostrarles aquí la noticia de Polonia. Polonia tiene ahorita un gran enfrentamiento con Bielorrusia, y las tropas de Polonia se han ido a la frontera con Bielorrusia, y el equipo Wagner, ¿se acuerdan de Wagner? Que fue todo este equipo que peleó con Putin. A él no le hicieron ningún juicio, y él está con una fuerza enorme en Bielorrusia, dominando y controlando todas las fuerzas armadas y toda la potencia que tiene Rusia en ese país, que tiene también fuerzas nucleares, y están en la frontera con Polonia. Un solo tiro que se vaya de un lado a otro puede ser el causante de una guerra mundial. Es decir, ¿no será que se está preparando el terreno para en algún momento dado
decir que, en fin, el mundo está frente a una guerra nuclear y tal vez exploten algunas bombas nucleares, y ahí vienen los ovnis para salvar al mundo. Salvarlo no solo de la guerra, salvarlo del calentamiento global. Y hay otra noticia que quiero que coloque de Guterres, que es el secretario general de la ONU, que dice que existe un calentamiento global que está pasando a ser un hervidero global, es decir, que hay una fase irreversible de calentamiento global rumbo a la extinción. Me recuerda el show y la payasada de nuestro supuesto presidente Gustavo Petro, que habla de la preparación de una sexta extinción global de la humanidad. Primero, nunca han habido seis extinciones de la humanidad. Lo único que ha habido ha sido el diluvio universal, en que la humanidad tampoco se acabó porque quedó Noé con su familia. Nunca ha habido seis extinciones de la humanidad. Pero en fin, estamos hablando de un comunista payaso que realmente no podemos tenerlo en cuenta. Pero las declaraciones de Guterres como secretario general muestra tal vez un show de un calentamiento, una catástrofe mundial que no se ve. Ahora existe un calentamiento porque el hemisferio norte está en verano y existe una órbita cíclica de la Tierra en que está pasando cerca al Sol para después, es una órbita axial, alejarse del Sol y vienen periodos más bien fríos. Es decir, nosotros estamos en un momento cíclico de una órbita axial del Sol. ¿Esto lo dice Luis Fernando Escobar? No, esto lo dice un equipo de 1.500 científicos que se han declarado también esta semana, mostrando que el calentamiento global es una farsa. Entonces, ¿por qué están queriendo dar todo ese show de destrucción de la humanidad? Es porque ¿no será que están preparando la venida, el show de la venida de los platillos voladores, de los extraterrestres, que para mí son demonios, y para muchos pensadores católicos como Plinio Corrado de Oliveira, pero también muchos pensadores conservadores afirman que son demonios porque ellos están prometiendo un mundo bucólico de negación del pecado original, de la redención, y queriendo rebelarse contra las consecuencias del pecado como Dios castigó a la humanidad, es decir, rebelarse contra la muerte, contra el sufrimiento, contra la enfermedad y contra la guerra. Todo esto son fases posteriores al pecado original. Fue Dios nuestro Señor que colocó esa gran guerra entre el bien y el mal, cuando dijo: enemistades pondré entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente que representaba el demonio, entre tu descendencia y la de ella, y ella te aplastará la cabeza. Ella es la Virgen María, la que es la dinastía de los hijos de la luz, y a la cual nosotros debemos siempre encomendarnos para defendernos en esa gran batalla. Ojo, que podemos estar frente a un grande show para la presentación de un nuevo mundo. Y esto fue ya revelado oficialmente el miércoles pasado, por eso esta semana ha sido muy importante. Yo también quiero hablarles de otro punto, la inteligencia artificial. Las noticias, los periódicos, los canales de YouTube están saturados con la información del progreso de la inteligencia artificial. Es una cosa muy sospechosa. Ya se habla de una inteligencia artificial que puede tener 6 siglos, 6 fases, 6 eras, en que llegue un momento entre la segunda o la tercera, en que la inteligencia artificial podría superar el coeficiente intelectual del hombre y que puede comenzar a dominar el hombre. Es decir, ellos ya estamos pasando de la ciencia ficción para una cruda realidad, una cosa en que nos están presentando robots humanizados,
mientras a nosotros con el transhumanismo nos están robotizando, sugiriéndonos chips que puedan aumentar nuestro coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Todo eso es muy peligroso porque yo pienso que todas esas fases de inteligencia artificial, tercera, cuarta, quinta, sexta, sugieren el exterminio de la humanidad, sugieren que la humanidad pasaría a ser controlada por el hombre, pero por el control de la natalidad, por la disminución demográfica de la humanidad conforme Dios nos la hizo, conforme la naturaleza, es decir, la unión de un hombre con una mujer que genera hijos, que procrea hijos, en asociación, en sociedad, en compañía con Dios. Así se preserva la generación de la especie y la preservación de la especie. Pues bien, hoy en día nos están hablando de una empresa llamada Ectolife. Tú tienes ahí la noticia, que es bueno ponerla. Es la granja de bebés humanos que se ha hecho viral. Se trata pues de un biotecnólogo y comunicador llamado Hashem Al-Gaili, que asegura que ya tenemos la tecnología para cultivar humanos. Entonces es una fábrica enorme de, digamos, de vientres maternos artificiales en que los niños nacidos artificialmente pueden ser a través de embriones manipulados genéticamente de manera tal a que tengan un coeficiente intelectual mayor, seleccionados no tanto la parte femenina cuanto la parte masculina, para que sean los mejores embriones manipulados genéticamente, de manera tal a que de ahí se produzca el surgimiento de un superhombre. Un superhombre, es decir, el hombre está haciendo el papel de Dios, de creador, manipulando la creación de Dios a su gusto, de manera tal a que esta invención de Gaili puede dar pues a aquello del utopismo, de una eugenesia en la que se manipula el hombre para formar un superhombre con todas las capacidades. Era lo que Hitler quería hacer. Hoy en día pasa por una cosa normal. Mientras tanto, se sabotea la familia tradicional, se sabotea el matrimonio hombre-mujer para generar hijos y que esa familia, ese matrimonio, esos cónyuges hagan el papel de colaboradores de Dios para formar a los hijos para Dios, para el cielo, porque la vida en esta tierra es un peregrinaje para conocer, amar y servir a Dios y así ganar el mundo. Pero vamos a hablar una cosa más grave, no es solamente la granja de bebés humanos, que ya se está creando y se está produciendo bebés en Inglaterra, sino que sale una noticia de CNN. Científicos informan la creación de los primeros modelos de embriones humanos sintéticos. Embriones humanos sintéticos, es decir, ya no se va a necesitar la participación del hombre y de la mujer, es decir, del espermatozoide y por el otro lado del vientre materno, en fin, del óvulo femenino. Ya no va a ser así. Puede ser que con un pedacito de piel se saquen células que generen embriones primarios. ¿Cómo es que se llama eso? Embriones, esto que tienen los niños al nacer, ya no me acuerdo, embriones primarios, creo que es que se llame, y de ahí ya la ciencia está sacando embriones humanos sintéticos de esas células primarias. Es decir, se está jugando con Dios, ya no se va a necesitar el hombre y la mujer para generar la especie humana. En esta primera fase, dice CNN, todavía no es el surgimiento para un embrión, para un hombre nuevo, pero vamos camino para eso. Sería para hacer, digamos, experimentos y curaciones, por ejemplo, para el cáncer, etcétera, etcétera, pero el fin último de ellos es crear embriones artificiales humanos
para crear niños. ¿Y eso por qué? Porque la revolución anticristiana, porque el demonio es misántropo, odia al hombre, y odia al hombre como hombre, mujer, colaboradores de Dios. Él quiere acabar la idea de que existe hombre y mujer y hay una diferencia jerárquica, porque el hombre Dios lo creó para tener el rol de ser el jefe de familia. Yo creo que las feministas me podrían estar tirando piedra en este momento, pero ese es el orden que Dios creó y así está en las Sagradas Escrituras y así está en la naturaleza, pese a todas esas películas de Barbie donde las feministas muestran una nueva guerra de géneros, guerra de sexos, realmente estúpida, porque rechazar lo natural y él volverá al galope. El hombre es el jefe natural de la familia y así lo hizo Dios, pero el demonio quiere destruir el género femenino, el sexo femenino, el sexo masculino y comenzar a hacer una sesión de generación de hombres no, género humano asexuado, que no es ni hombre ni mujer, serían no binarios. Entonces sería la imposición de la ideología de género de una manera científica. La ciencia está al servicio del demonio y de esa manera nosotros estaríamos yendo, digamos, para una propuesta de un fin del género humano como nosotros lo conocemos, mientras el hombre y la mujer, el género humano, va desapareciendo, fruto de una crisis demagógica, o sea, una inversión del crecimiento demográfico para comenzar a bajar. Va a llegar un momento en que las naciones no van a tener condiciones de seguir creciendo. Si pasa de un 1.8 en el crecimiento poblacional, ya es irreversible la pérdida del género humano. Mientras tanto pueden haber bebés probetas, no binarios, que no son ni hombre ni mujer y que se reproduzcan en fábricas. Todo esto es muy delicado. Ya les dije, esta semana es una semana en que se han mostrado graves revelaciones que van a tirar el mundo a un nuevo orden mundial. Quizás nos estamos preparando para el 2030, para la Agenda 2030. Y por último, hablando de la Agenda 2030, la ONU propone imponer a las religiones la ortodoxia homosexualista. Es una nueva religión, la religión de la ONU, que sería la libre determinación de las personas, la religión del hombre, que se impone por encima de la única religión verdadera, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, trascendente y que nos lleva a Dios. Quiere imponer una religión en que se corten los 10 mandamientos, la moral y la fe, de manera tal a que ella solamente pueda ser tolerada si la religión católica acepta la ideología de género, acepta la amoralidad y la libre determinación de las personas. ¿Será que la Iglesia puede hacer eso? No lo puede hacer. Sin embargo, en el actual pontificado hay muchas tendencias en ese sentido de amoldarse a los tiempos, amoldarse a los hombres e irse adaptando a la religión de la ONU, a la religión del hombre, de manera tal a que se ve el sínodo de la sinodalidad aceptando con voz, digamos, también decisiva a los laicos para que ellos decidan si se puede bendecir a los homosexuales, si la homosexualidad se puede permitir, si se puede permitir el aborto, si se puede permitir toda una serie de aberraciones de manipulación genética, si se puede permitir aceptar una paz con el mal, cosa que no se puede, porque la verdadera paz es la paz de Cristo, en el reino de Cristo, nunca una mezcla entre el bien y el mal de una manera dialéctica, es decir, porque eso siempre el mal va a exigir aceptaciones más radicales de mal, de manera tal a que la Iglesia va a terminar aceptando y proclamando el mal.
La Iglesia no puede hacer eso. El sínodo de la sinodalidad ya tiene el carácter de eventual cisma y crear una nueva religión. ¿Pero por qué? Porque ellos se quieren adaptar a la religión de la ONU. Y en ese sentido es una cosa muy peligrosa. Yo hice un video que voy a colocar en la descripción hace unos 2 años atrás, hablando sobre la religión de la ONU y todo el proyecto de persecución religiosa que la ONU tiene planeada para con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, estamos entrando en la era de las persecuciones y es una invitación para que nosotros nos mantengamos católicos apostólicos romanos, respetuosos del magisterio tradicional de la Iglesia y no cedamos a esas amenazas, a esas intimidaciones, a esas persecuciones, porque Dios vencerá y Dios será el que al final prevalecerá. Nuestra Señora en Fátima prometió claramente: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Por lo tanto, la Iglesia se mantendrá y prevalecerá sobre la revolución anticristiana. Una última noticia que se me había quedado: la Jornada Mundial de la Juventud. El cardenal portugués dice: no pretendemos convertir a los jóvenes. Coloque por favor la pancarta para que nuestros amigos la vean. Es la noticia que salió. Es decir, esta semana ya comienza, creo que mañana, la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Pero va a ser bajo el signo de una espiritualidad sin confesión ninguna. Ya no es la Santa Iglesia que tiene la misión de evangelizar, cuando Dios les dio la misión a los apóstoles: id y predicad el evangelio por todo el mundo, el que lo creyere se salvará, el que no creyere se condenará. Muchas gracias por su audiencia en este nuevo video, después de un lapso de más o menos 15, 20 días, en que por fuerza de la persecución nos dejaron fuera de señal, pero ahora estamos de nuevo con ustedes. El miércoles vamos a hacer lo siguiente: yo les propongo este miércoles a las 7 de la noche, puede ser, vamos a hacer una en vivo. Lo invito para que usted opine también. ¿Será que los ovnis, que los extraterrestres son civilizaciones más avanzadas o serán demonios? Dicen que nuestro Señor vino a redimir a la humanidad aquí en la tierra. Dios no puede hacer un show apareciéndose en un montón de planetas, porque Dios es monárquico. Él se hizo hombre, no se hizo extraterrestre. Él es un ser humano, Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, vamos a discutir eso y yo quiero su opinión. Vamos a conversar sobre eso y vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, si ella puede superar al hombre y dominar al hombre. Yo también me pongo en el siguiente planteamiento: ¿será que detrás de la inteligencia artificial no van a haber entes? Ojo, entes que nos van a gobernar y dominar. Cuidado con colocarse chips, cuidado con todo eso, porque es muy peligroso. Conservemos nuestro género humano como Dios nos hizo. Discutamos eso, conversemos. Yo voy a levantar ese tema con las noticias el próximo miércoles. Lo esperamos. Y una manera de usted hacer apostolado es colocar un me gusta en este video y también compartirlo. Y compartir con sus amigos que el miércoles vamos a hacer un en vivo. Nos vemos para que usted y sus amigos también puedan opinar al respecto de esto, porque esta semana ha sido trascendental y yo me temo que el demonio lo que quiere es rápidamente lanzar al mundo a nuevos paradigmas, que no sería otra cosa sino la promesa, la amenaza más bien del reino de Satanás. Eso es imposible, porque Dios no puede ser derrotado. Pero estamos en esa batalla y el miércoles nos vemos. Muchas gracias por su audiencia.